Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Ester y Mardoqueo. El versículo para memorizar lo encontramos en Lucas capítulo 49, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Yo te haré luz para los gentiles y llevaré mi salvación a los confines de la tierra. Uno de los relatos más inspiradores de la Biblia, un relato de ministerio transcultural, se encuentra en el libro de Ester. Por milenios se ha escrito mucho sobre este libro y hasta el día de hoy muchos judíos celebran la fiesta de Purim, basada en Ester capítulo 9, versículo 26 al 31. Ester y su pariente Mardoqueo eran judíos que vivían en la capital del imperio persa, Susa. Entonces, por una serie de providencias, Ester se convierte en reina, y el rey amó a Ester más que a todas las mujeres, y halló más gracia y más favor ante él que todas las doncellas, y puso la corona real en su cabeza, y la declaró reina en lugar de Vasti. Esta historia muestra cómo el pueblo de Dios, incluso en entornos extranjeros, puede dar testimonio de la verdad. Cautivos en una cultura extranjera. Fueron cautivos primero bajo el dominio de los babilonios y luego bajo los persas. Pero antes de ser deportado, el pueblo judío vivía en su propio país, donde los príncipes de su fe también estaban consagrados en la ley nacional. Por un lado, piensa en lo fácil que debió haber sido ser fiel a Dios. Después de todo, ¿cuánto más fácil sería guardar el sábado si su observancia estuviera consagrada en los códigos legales de la nación? Por otra parte, la historia sagrada nos ha mostrado que cualesquiera que sean los decretos terrenales, aunque sean favorables a la fe, la fidelidad debe provenir del corazón, desde adentro. De lo contrario, el pecado, la apostasía y la ruina seguramente vendrán como resultado. Dice pues el Señor: Este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor hacia su fe ha enseñado por mandato mandamientos de hombres. En cambio, para quienes están decididos a ser fieles, ni siquiera el entorno más desfavorable puede apartarlo de la obediencia. Sin importar quiénes seamos o dónde vivamos, estamos inmersos en un entorno que hasta cierto punto, ya sea por las propias leyes o por la cultura, o por ambas cosas, puede suponer un gran desafío para nuestra fe y nuestro testimonio. Lo que verdaderamente importa en estas circunstancias difíciles, la gente puede permanecer fiel a Dios, y por más que ninguno de estos relatos hubiera acabado bien, no cabe duda de que estos hombres hicieron lo correcto ante un tribunal extranjero. Finalmente, tras la caída de Babilonia y el ascenso de Medo-Persia, muchos de los judíos regresaron a sus tierras ancestrales, pero no todos volvieron. Algunos se quedaron. Con estos antecedentes en mente, tenemos un fragmento del contexto de la historia de Ester. En estos días, Asuero reinaba desde su trono real que está en Susa, la capital. Ester capítulo 1, versículo 2. Aquí es donde se desarrolla la narración bíblica, el imperio persa bajo Ester, el rey. En el capítulo 1, la reina Vasti cae en desgracia ante el rey, lo que lo lleva a buscar otra reina, una que sustituyera a la ahora desfavorecida Vasti. En ese contexto aparecen por primera vez Ester y su primo Mardoqueo. Leamos Ester capítulo 2, versículos 5 al 7. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Parece que Mardoqueo, como funcionario de la realeza, estaba sentado a la puerta del palacio y residía en la ciudad de Susa con Ester, su hija adoptiva o prima. Debido a su posición y al lugar en que vivían, estaban inmersos en la cultura persa. Esta debe ser, al menos en parte, la razón por la que eligieron a Ester para presentarla ante el rey. Ester fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Agai, guarda de las mujeres, como extranjeros en una cultura y una religión extraña, que como veremos podían ser hostiles. Fueron prudentes al guardar silencio sobre su familia y su pueblo. No hablaron nada de religión.
El testimonio fiel de Mardoqueo. Al vivir en una tierra extranjera y permanecer fieles a Dios, tarde o temprano Mardoqueo y Esther iban a enfrentar problemas. Sin duda, este fue el caso de Mardoqueo. Leamos Esther capítulo 3, versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo habían mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Nos enteramos de que el rey Jerjes, o Asuero, honró a Amán y le dio un alto cargo con plenos poderes. A todos se les dijo que debían inclinarse ante Amán, pero leemos, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Eso lo encontramos en Esther capítulo 3, versículo 2. La Biblia no da la razón por la que Mardoqueo no se arrodilló ante este hombre, pero nosotros sabemos por qué. Él era un judío fiel. Mardoqueo no estaba dispuesto a rendir homenaje a un descendiente de Agar, un amalecita, enemigo de su pueblo desde el Éxodo. Deuteronomio capítulo 25, versículo 19. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces a la orden del rey? Dice que Mardoqueo les había declarado que era judío. Seguramente, en esta respuesta Mardoqueo tuvo la oportunidad de explicar que como adorador del Dios que creó los cielos y la tierra, no podía adorar a ningún ser humano pecador. Sin duda, en cierta medida Mardoqueo pudo dar testimonio de su fe, una fe a la que se adhirió con tanta fuerza que puso en peligro a él mismo y por desgracia a los demás. A causa de Daniel y sus compañeros y de Mardoqueo, brilló una luz resplandeciente en medio de las tinieblas morales de las cortes reales de Babilonia. Nadie sabía de Dios, del Dios verdadero. Cuando Amán quiso destruir al pueblo judío, la descripción que dio fue: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad le conviene tolerarlo. Una receta perfecta para la persecución para esta hora. Cuando leímos Esther capítulo 4 versículo 7 dice: y Mardoqueo declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Leyó también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que les mostrase a Esther y se declarase y le encargase que fuera ante el rey a suplicarle y interceder delante de él y su pueblo. Cuando Mardoqueo se puso en contacto con Esther para pedirle ayuda, ella llevaba varios años casada con Asuero, pero en Persia había una ley. Nadie podía acercarse al trono del rey sin ser invitado, expresa el monarca. Cuando que no respetara esta regla arriesgaba su vida. Esther, aunque sabía del riesgo que corría, de todos modos entró en la casa del trono sin ser invitada. La fe de Mardoqueo intentó despertar la fe de Esther. El corazón del libro de Esther se encuentra en las palabras de Mardoqueo a Esther. Entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther: no pienses que por estar en la casa del rey serás la única en liberarte entre todos los judíos, porque si de todo callas ahora, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si no fue para esta hora que has llegado al reino. Esther capítulo 4 versículos 13 y 14. La fe de Esther fue puesta a prueba. Cuando Mardoqueo apeló su amor para su pueblo, nadie sabía que era judía, salvo Mardoqueo, y una vez que tomó la decisión de involucrarse, no dudó en arriesgar su vida. Su fe en Dios era fuerte, y sabía que sin la ayuda de Dios no podía tener éxito. Su respuesta a Mardoqueo revela su fe. Ve, reúne a los judíos que se hallan en Susa. Ayunen por mí y no coman ni beban durante 3 días, ni noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mardoqueo envió esta información a toda la comunidad judía de Susa, y mientras ellos ayunaban y oraban, Esther se preparó para el peligroso momento. Al tercer día, Esther se puso de su vestido real y se presentó en el patio interior del palacio del rey,
frente al aposento del rey. El rey estaba sentado en su trono real en el aposento regio, frente a la puerta del aposento. Cuando él vio a la reina Ester en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Ester se acercó y tocó la punta del cetro. El milagro de Purim. Los comentaristas llevan milenios señalando que el nombre de Dios no aparece en el libro de Ester. Este es el único libro de la Biblia en el que ocurre un fenómeno como este. No obstante, los judíos pudieron reconocer el accionar de Dios en la gran liberación en favor de ellos, y el pueblo de Dios escogió de este libro para incluirlo en el canon bíblico. Las acciones de Dios pueden asumir la apariencia de acontecimientos normales y naturales, y si no les prestamos mucha atención, no notaremos la presencia de Dios. Leamos Ester capítulo 9, versículo 1. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. El milagro de Purim adopta una forma muy inusual. El milagro está oculto, disfrazado de acontecimientos aparentemente naturales. La ley para destruir a los judíos no fue revocada, pero se emitió una nueva ley, lo que permitió que los judíos se defendieran. Además, observa que sucedió algo más, y como Dios obró mediante estos acontecimientos. Los persas notaron las acciones de Dios en favor de los judíos, y el resultado, y muchos de los otros pueblos se hacían judíos. Ester capítulo 8, versículo 17. Este es un gran ejemplo de cómo el Señor pudo obrar para llevar a las almas perdidas al conocimiento de Él. Los dirigentes del pueblo judío reconocieron la obra de Dios. Cuando los judíos salieron victoriosos en su defensa, declararon una fecha anual llamada Purim, en conmemoración y celebración de esta victoria. Continúa siendo una tradición dedicar estos días festivos a dar gracias a Dios para recordar su liberación. Dios ha de liberarte en todas tus batallas. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.